Días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, sumando y restando ángulos consecutivos. ¿Ya? Entonces, para comenzar tenemos lo siguiente. Tenemos ángulos consecutivos. Dice, son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común respectivamente. ¿Qué quiere decir? Mismo vértice. ¿Qué vértice es este? El vértice O. Es el mismo vértice para los dos ángulos, el ángulo teta y el ángulo alfa. A ver, tenemos ángulos consecutivos, ¿no es cierto? Nosotros comúnmente conocemos el ángulo X, ¿no? Pero aparte del ángulo X, cuando en ejercicios nos pedía hallar, por ejemplo, X, hay otros ángulos. Se llama, este de aquí se llama teta, ¿ya? Este que parece un cerito con una rayita acá, se le llama teta, ¿ya? Este otro, que parece una A, que es más o menos así, un poquito más redondito incluso. Este de acá se le llama alfa. Y hay otro que no está acá, el ángulo beta. Este se llama beta. Y ya está. Eso viene a ser tres ángulos, ¿ya? Ángulo teta, alfa y beta. ¿Ya? Dice, ahora ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que tienen el mismo vértice, ¿no es cierto? Y un lado en común. El mismo vértice. ¿Qué vértice es el mismo? El vértice OB es el mismo. Y lado común, a partir de ese vértice, el, el lado que está al medio. Este es el lado en común, ¿ve? La rayita del medio. Entonces, cuando pasa eso, tenemos ángulo a la izquierda, alfa, ángulo a la derecha, teta. Por ello decimos que son consecutivos. ¿Ya? Los ángulos POQ, POQ y QOR son consecutivos, ¿no es cierto? Y el ángulo POR, o sea, todo, ¿qué será? La suma de teta más alfa. ¿Ya? Ahora aquí en el siguiente ejemplo, tenemos ahora tres ángulos, ¿ve? Los ángulos A o B. ¿Cuál es A o B? Se lee así, ¿no? A o B. ¿Quién es A o B? X. El ángulo BOC. BOC. ¿Quién es ese ángulo? Y. El ángulo COD. COD. ¿Cuál es ese el ángulo? El ángulo alfa. Entonces vamos a tener medidas de ángulos, ¿ve? Que va a ser la suma. Por ejemplo, BOD viene a ser esto. ¿Qué será? La suma de Y más alfa. AOD, o sea, todo. ¿Qué será todo? La suma de X más Y más alfa. ¿Qué más tenemos? Suma de ángulos consecutivos. En suma de ángulos consecutivos, ¿qué va a ser? Justamente lo que les decía arriba, ¿ve? Vamos a sumar, ¿ya? Ahora, ya, X, ¿qué será? Todo, ¿no es cierto? ¿Qué será?
Si es todo, será la suma de A más B. Ahora, si nos pide hallar el ángulo Y, pero tenemos todo y un pedacito, ¿qué será? La resta, ¿no? Es lo mismo que este N, acá está Y, más N, es igual a ¿qué? A todo, ¿no? Este ángulo pequeño más este otro, suma igual a todo. Si yo quiero hallar el ángulo Y, ¿qué pasa? Este N pasa al otro lado, restar. Y eso también sería la fórmula aquí, ¿ve? Ahí está la fórmula. Simplemente, ¿qué ha pasado? Este que estaba sumando lo han pasado al otro lado a restar. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos lo siguiente. Dice observaciones. Aquí tenemos un ángulo recto. Para empezar, ¿cuál es ese ángulo recto? Este de aquí es un ángulo recto. ¿Por qué? Acá está señalando, ¿ve? Acá me está señalando. Cuando ven ustedes un cuadradito pintado dentro de dos lados, me indica que es 90 grados, ¿no es cierto? Y ahí tenemos. Entonces, por lo tanto, la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto suman? 90. Ahora, cuando viene a ser una recta, por ejemplo, esto es una recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, su ángulo, ¿cuánto será? 180. O sea, de acá hasta acá será 180. Por lo tanto, x más y más z, ¿cuánto es? 180. Ya está. Pasamos a la parte de ejercicios. A ver. Miren, aquí en el gráfico OM es la bisectriz del ángulo AOB. Calcular X. ¿Qué pasa cuando nosotros viene a ser una bisectriz? Divide al ángulo en dos partes iguales, ¿no es cierto? Eso ya hemos hecho varias veces. Bisectriz. Por lo tanto, x más 20, este de acá, es igual a este de acá. Son iguales. Por lo tanto, simplemente comparo. O igualo, perdón. Vamos a igualar. Ese 20 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, ¿no es cierto? Será x, ¿cuánto vale? 10 grados. Nada más. El siguiente. En el gráfico OR es la bisectriz. Allá. El ángulo MON. ¿Ya? Calcular beta. Entonces, ¿qué hacemos? También, de la misma manera, ¿cómo es bisectriz? Es una línea, un segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, este ángulo azul es igual al otro ángulo azul. O sea, beta más 10 es igual a ¿qué? A 2 beta. Este beta que está sumando pasa al otro a restar, ¿no? Que será beta. ¿A qué es igual? A 10. Y ya está. Entonces eso sería, chicos, hasta el momento la parte teórica y ejercicios.